Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fácil ante la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí de ser como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Irapuato. Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Soy su hermana Jennifer Carola, de Radio Entre Cristianos, del programa Entre Cristianos. Hoy comenzamos ya, entonces, ¿se acuerdan que al día de ayer les hacía la invitación acerca de esta serie que tendremos en cuanto a lo que es el misterio de Cristo, pero lo vamos a ver, ¿verdad?, como lo ve el apóstol Juan. Entonces queremos comenzar hoy día con uno de los temas que es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Así es la pregunta, y este es un eco ineludible en cuanto a lo que es, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. Así que primeramente vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de poder estar junto a ustedes nuevamente y comenzar ya con esta serie que se llama ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es nuestro primer tema de esta serie, el misterio de Cristo, ¿ya? Y todo lo vemos bajo el Evangelio de Juan. Así que les invito a orar y le doy la bienvenida obviamente al programa, ya sea que usted nos vea por diferido o, ¿verdad?, de noche, de día, no sabemos, pero el Señor sea bendiciendo también tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos muchas gracias. Usted siempre está junto a nosotros, bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos, Señor, en medio de todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, oramos en esta hora porque necesitamos tanto de usted, de conocer aún más, Señor, este gran misterio, Padre Santo, pero usted se nos revela por medio del apóstol Juan. Y queremos, Señor amado, compartir también esta palabra junto a todos nuestros hermanos que van a estar viendo este video, Padre amado, y sea usted también bendiciendo en gran manera sus vidas, de alguna manera que podamos meditar, reflexionar, Señor, es tan importante en este tiempo, hoy más que nunca, Señor, cuando vemos muchas cosas que están pasando en el mundo, nosotros debemos estar aún más aferrados a su palabra, no carentes de ella, sino aferrados a su palabra, Señor, y también podamos compartirla con aquellos, Señor amado, que necesitan de esta palabra, de conocerle a usted, la fuente de agua viva que es usted, mi Señor. Gracias, gracias, Rey de Gloria, porque sé que usted estará junto a mi vida también y me ayudará, será mi respaldo en esta tarde. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Ya, muy bien, entonces vamos a comenzar inmediatamente con este tema. Bueno, la pregunta que se hace acá, ¿verdad?, es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta que de alguna manera podemos decir que es famosísima porque fue formulada por nuestro Señor Jesús a sus discípulos, ¿ya? Y de alguna manera está resonando hoy en día con mucha particularidad. Bueno, de hecho, en este tiempo también, si a ti te hiciesen esa pregunta, ¿verdad?, ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? El Evangelio de Juan, ¿verdad?, tiene aquí este tema, y creo que nos ayudaría bastante de alguna manera, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos, obviamente, compartir la palabra, que eso es lo importante. Y aquí, ¿verdad?, en lugar de ¿cómo podemos decirlo?, de una interpelación directa, Juan está tejiendo una narrativa donde la identidad de Jesús no es un acertijo, ¿verdad?, que a resolver, pudiésemos decir, sino es una gran revelación, en este caso, ¿verdad?, constante,
podemos decir, un torrente de testimonios y signos que exigen al lector, en este caso, una respuesta ineludible. Entonces, acuérdate, este es el cuarto evangelio y no nos pregunta, nos confronta. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese prólogo majestuoso, cuando Juan establece la preexistencia y la divinidad de Jesús, cuando dice, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, allí en Juan capítulo 1, el versículo 1. Entonces aquí Jesús no es solo un profeta, es lo que nos está diciendo el apóstol o un maestro cualquiera, ¿verdad? Es el Logo encarnado, como yo te decía el día de ayer cuando yo te presentaba esta serie. La luz que vino al mundo, la vida misma, pudiésemos, fuente de agua viva, ¿te das cuenta? Entonces, esta declaración inicial es ese cimiento sobre el cual se construye toda la cristología, en este caso juánica, ¿verdad? Invitando al lector a un encuentro con lo divino manifestado en carne. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta la joya de la corona en este arsenal de revelación de Juan bueno, ¿te acuerdas que yo te hablaba ayer también de los yo sois, ¿sí? Claro, porque hay 7 declaraciones que nuestro Señor Jesucristo habla referente a Él. Entonces estos son ecos directos de esa zarza ardiente donde Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy. ¿Te acuerdas cuando tú ves o cuando tú vas a Éxodo, si tienes tu Biblia a mano, anda a Éxodo en el capítulo 3, en el 14, tú te encuentras cuando cuando Jehová Dios, se revela entonces a Moisés y dice, yo soy el que soy. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús no solo habla de Dios, sino que se identifica con Dios. ¿Te das cuenta? Entonces ahora vamos a ir viendo estos yo soy, porque Juan a nosotros nos muestra ahí en el capítulo el capítulo 6, ya le estaba poniendo más capítulos, el capítulo 6, ¿verdad? Nos muestra en el versículo 35 que él dice, yo soy el pan de vida. Mira, y aquí, ¿qué nos dice? Son pinceladas nada más, no es un mero alimento físico, sino la fuente de sustento espiritual eterno. Más adelante vamos a ir de alguna manera profundizando aún más, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir cada uno de estos yo soy? Y, por ejemplo, en Juan capítulo 8, en el versículo 12, o en el capítulo 9, en el versículo 5, tú te encuentras con yo soy la luz del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué puede decir con esto? Es el que disipa las tinieblas, ¿verdad?, de la ignorancia y el pecado. Pero en Juan capítulo 10, en el versículo 7 y el 9, él también hace una gran aseveración acerca de que yo soy la puerta de las ovejas. El único acceso al Padre, es el único acceso al Padre, es lo que quiere decir. Entonces en Juan capítulo 10, en el versículo 11 y en el versículo 14, también hace ver que él es, yo soy el buen pastor. ¿Qué está haciendo aquí? Está ofreciendo su vida por sus ovejas, porque él las conoce, él conoce cuáles son las suyas, ¿te das cuenta? Y también las ovejas le conocen a él. Es conocido este buen pastor por las ovejas. Cuando nosotros vamos al capítulo 11 de Juan, en el versículo 25, nosotros nos encontramos cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Mira qué maravillosa es esta afirmación. La victoria sobre la muerte, la promesa de la eternidad, porque Él es la resurrección y la vida. Pero también allí en Juan capítulo 14, en el versículo 6, allí nos encontramos que Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, la única vía hacia el Padre, hacia Dios, la encarnación de la realidad, en este caso última, ¿te das cuenta? Y allí en el capítulo 15, en el versículo 1 de Juan, nosotros también nos encontramos con otra frase donde él dice, o con este otro, yo soy la vid verdadera, la fuente de la vida.
para sus ramas, como habla allí también, la necesidad de una unión con Él para que tú y yo podamos dar fruto. Entonces, cada una de estas declaraciones, porque son declaraciones donde Él, ¿verdad?, se presenta quién es, no es una, a ver, podemos decir, no es una mera metáfora, sino es una afirmación que es ontológica, un desafío directo a esa percepción del oyente. Entonces, no preguntan, sino que declaran quién es Él, y al hacerlo exigen una respuesta existencial del que escucha o lee. Entonces, los signos milagrosos en Juan no son solo demostraciones, por ejemplo, de poder, sino que son señales que apuntan a la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Mira, cuando tú vas a Juan capítulo 2, tú te vas a encontrar con la conversión del agua en vino, la curación del ciego, por ejemplo, de nacimiento allí, en Juan capítulo 9, y sobre todo la resurrección de Lázaro allí en Juan capítulo 11, que son destellos de su gloria divina. Entonces, cada signo es un capítulo en la cristología joánica que revela que Jesús es el Señor de la creación, el dador de vista espiritual, el amor de la vida, pero también, ¿verdad?, y vendría siendo la muerte. Y frente a estos signos, las personas se dividen ya. Unos creen, otros se soportan en su incredulidad ya. Nos vamos a encontrar con mucha gente que es muy incrédula, que no creen en Jesucristo, ¿verdad? O lo ven como algo insignificante. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. Entonces, las diversas voces en el Evangelio también tejen de alguna forma una sinfonía de respuestas a la pregunta de la identidad de nuestro Señor Jesús. Mira, Juan el Bautista, él dice allí en Juan capítulo 1, en el versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Te das cuenta? Su testimonio es muy importante también porque es de humilde sumisión. Él no se estaba considerando nada. Él estaba considerando a Cristo. ¿Te das cuenta? Él podía haber dicho, bueno, yo estoy haciendo en ese tiempo, yo estoy haciendo cosas grandes, ¿verdad?, con lo que estaba predicando, pero sin embargo, él dice, yo debo de crecer, hay uno que debe crecer, y ese era el Cordero de Dios, y que él dice que quita el pecado del mundo. Entonces, él está señalando a aquel que es mayor que él. Pero también nosotros vemos a los discípulos, por ejemplo, hemos hallado al Mesías, como se habla allí en Juan capítulo 1, en el versículo 41. ¿Te das cuenta? Una respuesta con convicción, pero a la vez descubrimiento. Por ejemplo, nos encontramos con la samaritana, acuérdate que ella también, allí en el capítulo de Juan, capítulo 4, en el versículo 29, bueno, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Dice, ella incluso hace la pregunta. Y su testimonio, de hecho, lleva a toda una aldea a la fe. ¿Te das cuenta? También nos encontramos, por ejemplo, con otro discípulo como Tomás, que allí en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 28, dice, Señor mío y Dios mío. Mira, la confesión más, de alguna manera, explícita, pudiésemos decir, de la divinidad de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Aquí está pronunciada después de la resurrección, o sea, el clímax, pudiésemos decir, de la revelación de Juan. Pero también nos encontramos con los líderes religiosos, acusaciones de blasfemias, de ser impostor, de estar endemoniado. Su respuesta es un rotundo no, y a menudo motivado por la envidia y el temor a perder su poder. Entonces, el explícito de Juan, cuando escribe su evangelio, es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Allí lo dice, él lo escribe en el capítulo 20, en verdad, de su evangelio, en el versículo 31. Entonces, por lo tanto, él y vosotros
¿quién decís que soy yo? No es una pregunta retórica en el Evangelio de Juan, es el corazón mismo del testimonio, un llamado a la fe, una invitación a la vida eterna, ¿te das cuenta? Entonces, al cerrar el libro, cuando tú lees Juan, como lector, ¿verdad? Se ve de alguna manera, o tú te vas a ver empujado a una encrucijada. Después de haber escuchado las declaraciones, yo soy, presenciado los signos y también oído los testimonios, no hay escapatoria a la pregunta, ¿te das cuenta? Y Juan no permite la neutralidad, sino la identidad, ¿te das cuenta? De Jesús no es una curiosidad teológica lejana, sino una verdad vivificante que exige una decisión personal. ¿Es Él el Verbo encarnado, el Mesías, el Hijo de Dios, la fuente de vida? ¿O es, como decían algunos de sus contemporáneos, es un mero hombre que se creía Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú lees el Evangelio de Juan, allí vemos cómo Juan nos obliga, de alguna manera, a mirar a Jesús y con todo el peso de su revelación sobre nosotros. Formular nuestra propia respuesta, una respuesta que no solo afectará nuestra comprensión de la historia, sino el rumbo de nuestra propia eternidad. Entonces, es la pregunta más importante jamás hecha, y es una pregunta que Juan, magistralmente, nos hace a cada uno de nosotros. Te la vuelvo a repetir. ¿Ya? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Por favor, respóndete. Y respóndele al Señor Jesucristo. ¿Quién decís que es Él? Chao, chao. Bendi. Nos encontramos en otro de nuestros podcasts, ¿verdad? Que tiene que ver con el misterio de Cristo. Que el Señor bendiga tu vida.